Amigas y amigos, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a otra conversación amena a través del canal 5 de Pronovisión. Es un placer saludarles de nuevo en este día martes 22 de marzo del año 2022. Este saludo, por supuesto, llega de parte de nuestro equipo técnico Cruz Montserrat y Juan Juárez, y de quien les habla Franklin Mendoza. Conversación amena es una producción del grupo Global Media, y de hecho esta entrevista la pueden volver a ver a través de nuestro canal de YouTube, Grupo Global Media, y también a través de nuestra página en internet www.grupoglobalmedia.club. Bueno, en esta noche del martes tenemos a gente ligada a la educación, gente que quizás es precisamente los que llevan las riendas de la educación aquí en el municipio Morán, y ellos han querido venir a conversar con nosotros de todo lo que se está haciendo, de muchas cosas que incluso usted ni yo sabíamos. Hay, digamos, cargos de los que conocíamos desde toda la vida con un determinado nombre, hoy en día ya tienen otra denominación, pero eso lo van a explicar ellos. Tenemos en primera instancia aquí en el estudio a Hortensia Pérez y Alberto Linares. Ellos son, digamos, los encargados de lo que era antes la zona educativa municipal. Ahora ya no tiene ese nombre, pero yo quisiera, en primer lugar, por supuesto, darles la bienvenida a ustedes a Conversación Amena y a Pronovisión, y que ustedes mismos nos explicaran o nos vayan explicando paulatinamente cómo es eso ya de los cambios de nombre de estos cargos que siempre los conocimos de una manera, ahora se conocen de otra, y de todo lo que ustedes vienen haciendo. En el caso de Hortensia, ella está encargada de la parte administrativa, de todo lo que es la educación en el municipio Morán, y Alberto de la parte pedagógica. Bueno, bienvenidos a Conversación Amena. No, muchísimas gracias por la invitación. Sí, se hicieron muchos cambios desde el 2015, cuando la consulta educativa. Ya la figura de jefe de zona municipal está disuelta. Ahora se nos llama supervisores intercircuitales de educación del municipio Morán, de los cuales en este momento el municipio cuenta con 28 circuitos educativos y están siendo atendidos por 22 supervisores en las parroquias foráneas y aquí en la parroquia en Bolívar. Contamos con una matrícula en todo el municipio de 32.000 estudiantes, desde el nivel inicial hasta media general, incluyendo las modalidades de educación especial y educación adulto. Tú serías en este momento, ¿cuál es la denominación de tu cargo precisamente? Supervisor intercircuital del municipio Morán. En la parte administrativa. En la parte administrativa, y también acompaño en la pedagógica, pero mi función en sí es la parte administrativa: ingresos, egresos, jubilaciones, abandonos, renuncia, fallecimiento, toda la parte administrativa del sistema educativo. Bueno, en ese tema habría mucho que conversar, y de hecho lo estábamos hablando fuera de cámaras, porque el tema de la educación en el país es un tema que se ha vuelto delicado, ¿verdad? Por muchas situaciones. La situación salarial de los maestros es algo que ha venido reclamándose ya hace bastante tiempo. Poco a poco se han ido deteriorando quizás las instituciones educativas, y la pandemia también atacó fuertemente a toda la actividad de educación en el país en todos los niveles. En este momento, Hortensia, ¿cómo se ha ido recuperando, digamos, la asistencia de los muchachos a los planteles, tomando en cuenta que ya dejaron de ser clases virtuales, son clases presenciales? ¿Cómo se ha ido recuperando esa presencia de los muchachos en los planteles? Bueno, primeramente dándole gracias a Dios y a esos docentes, guerreros, que a pesar de todas las adversidades que se nos han presentado, están en lucha, atendiendo esa matrícula. Claro, sí, con el inicio de clase progresivo y seguro, con todas las medidas de bioseguridad, y al estar pendientes. Se nos presenta una que otras instituciones que todavía estamos trabajando a distancia, cada familia una escuela, por situación de infraestructura, pero poco a poco estaremos solventando eso. Pero sí tenemos a la matrícula casi completa, activa. Ya, y en el tema de la vacunación que me comentabas también fuera de cámaras, que era muy importante tocar ese tema, porque es algo en lo que se ha insistido las autoridades nacionales, el ministro de Educación, la ministra, o
digamos, las personas encargadas de la educación ya en el gobierno central han insistido mucho en la vacunación de los alumnos y que no deje de hacerse. ¿Cómo va ese proceso también? ¿Cuánto es el porcentaje de los alumnos que se han vacunado hasta ahora? Bueno, le damos gracias al gobierno revolucionario, ¿verdad? Y bolivariano por conseguirnos estas vacunas. Tenemos un 85% de estudiantes vacunados. Se le hace un llamado a los padres y representantes que aún no han llevado a nuestros estudiantes a vacunar. Tenemos los centros de salud como el Hospital Egidio Montesinos, los CDI, los ambulatorios en las parroquias foráneas, en los caseríos, en las comunidades donde se están aplicando el IPASME, también que está cumpliendo con las vacunas. En este momento ya tenemos la tercera dosis, una tercera dosis que muy poco ha ido a cumplir en esa tercera dosis. Se les hace el llamado a los padres representantes, docentes, obreros administrativos, cocineras de la patria, que acudan a los centros de salud para que completemos ese 100% de vacunación. Más del 80% es de los estudiantes o todo, digamos, al personal que también labora en las instituciones educativas. De los estudiantes, porque en la parte del personal que hace función del Ministerio de Educación lo tenemos ya casi el 100%, todos han acudido a la vacunación. Ya. Ahora, Alberto, tú que llevas la parte pedagógica, ¿verdad? Ha habido, como lo acabo de decir Hortensia, pues un regreso paulatino a clases de los muchachos en todos los niveles, pero tú que llevas la parte pedagógica, ¿qué tanto daño hizo la pandemia en el sentido que, bueno, hubo que aplicarse las clases virtuales y, bueno, sabemos las problemáticas que hay, el internet, no todo el mundo tiene una computadora en su casa, en fin. ¿Qué tanto afectó a nuestros estudiantes el hecho de no poder asistir a clases presenciales durante el tiempo que estuvo detenido por causa del COVID-19? Bueno, te digo que esta situación pues, que hubo en este tiempo de pandemia, pues nos llevó a organizar, a planificar, buscar estrategias pues, clases, darle clases virtuales a los muchachos. Muchos de ellos, pues, algunos no tenían esos teléfonos inteligentes, otros no tenían pues las computadoras, pues, pero pues ellos buscaban la manera u otra pues de conseguir que se les diera esa formación, la formación académica. Igualmente pues pasó con los docentes, con el personal docente. Ellos de verdad pues buscaron y agradecidos, pues todo, siempre digo esto, agradecido todo el tiempo a estos docentes guerreros, como dijo la profesora Hortensia, que de una u otra forma pues apoyaron pues esta forma, esta modalidad de cada familia una escuela, y que no abandonaron a nuestros estudiantes para que ellos se formaran. Pues gracias a Dios, a raíz de que nuestro gobierno nacional buscó la manera pues de que fuéramos vacunados, pues ya se hizo un llamado seguro y progresivo a las aulas de clase. Ahora, Alberto, hay muchas actividades, por supuesto, que en tiempos normales de clases se llevan a cabo en las instituciones. Hay algunas que se habían dejado de hacer por otros motivos. Hablábamos también hace algunos días de aquel famoso Festival Cantaclaro en la parte cultural, digamos, de las instituciones. Sin embargo, se hacen otras actividades similares, se estimulan a los niños para que no solamente se integren a la cultura, sino también al deporte. Hablábamos también con el director de deportes del municipio, nos decía que están en búsqueda de rescatar también el deporte estudiantil. Entre esas actividades deportivas, culturales y otras actividades, digamos, que son extraescolares, ¿cómo va el municipio Morán? ¿Cómo van nuestros muchachos? Bueno, mira, de verdad que aquí hay un excelente material humano, ¿verdad? Infantil, juvenil, en lo que es la cultura y el deporte. Y pues ellos han estado trabajando por grupos, igual como en la parte académica, han trabajado por grupos atendiendo a los muchachos, y que pues eso no, de verdad no se abandonó de manera su totalidad, sino pues que se fueron trabajando, tomando las medidas de bioseguridad y pues atendiendo esa matrícula de muchachos que están siendo en la parte, por lo menos deportiva, están haciendo
se le están haciendo su chequeo deportivo, físico, ¿verdad? Y en la parte de lo que es la cultura, igualmente ellos pudieron asistir a algunos eventos. Aquel Cantaclaro, como usted dice, que bueno, yo tengo muchos años participando en esta parte de lo que es la cultura, y en educación, pues eso fue, ese nombre fue llevado a los encuentros culturales. Y pues igualmente los muchachos representaban muy dignamente al municipio Morán en otros estados a nivel nacional. Y esas actividades, digamos, extraescolares en lo que se refiere a la cultura y el deporte, ¿hay planeado cosas nuevas, hay proyectos nuevos para llevarlos a cabo en el futuro próximo? Sí, estamos trabajando ahora entre ayer y hoy, pues organizando lo que es Corazón Llanero. Muy importante. Entonces, junto a la profesora Nancy, que es ahora actualmente la presidenta de la Fundación Casa de la Cultura, José Ángel Rodríguez López, y bueno, estamos buscando junto a la profesora Marilyn Báez, ¿verdad? Ella ahora es nuestro enlace cultural en el municipio Morán. Ella es integrante del grupo de expresión morandina. Vale la publicidad para el grupo, mi amiga Xiomara y toda esa gente. Trabajando junto a la profesora Nancy Anzola en lo que es Corazón Llanero, que van a ser niños entre 5 y 10 años. Qué bueno que eso se va a llevar a cabo, porque aquí en el municipio hay muchos niños con excelente talento. Y bueno, seguramente vamos a tocar en otros temas, en otros programas, mejor dicho, vamos a tocar estos temas en otros programas, porque hay mucho también de que hablar en la parte cultural de nuestros jóvenes, tanto en primaria y secundaria. A nivel de educación hay mucho talento allí. Nosotros tenemos que irnos a un corte y ya venimos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Pronovisión. Bueno, seguimos hablando de educación porque de verdad que es un tema bastante amplio. Por supuesto, hay muchos temas que no vamos a poder tocar por el tiempo, pero sin embargo hay uno que no quiero dejar pasar, y es que durante la pandemia y bueno, por problemas también de salario, que ya lo mencionamos al principio, el salario de los maestros, que ha sido un reclamo desde siempre, ¿verdad? Muchos maestros decidieron abandonar sus puestos de trabajo y dedicarse a otras cosas, irse a otro país, pero el número de deserción fue bastante importante, y las autoridades a nivel regional, a nivel nacional, tuvieron que, bueno, ingeniárselas para poder, digamos, solucionar ese problema que se presentaba, incluso en pandemia, que a pesar de no haber clases presenciales, pues se necesitaba la presencia de los maestros, o digamos el concurso de los maestros para poder dar esas clases, aunque fuesen virtuales. ¿Cómo pudieron ustedes resolver ese problema de la deserción? Porque el municipio Morán no escapó a ese gran número de docentes que decidieron pues no continuar con su labor aquí en el municipio. Bueno, gracias al presidente Nicolás Maduro, nuestra ministra Yelixa Santaella, el gobernador Adolfo Pereira y nuestro jefe, profesor Nixon Arriache, nos ayudaron a resolver y a solventar todos esos casos, incorporando personal docente en las instituciones educativas de aquí el municipio Morán. Tuvimos también una larga lista de personal jubilado, de los cuales también incorporamos en el momento adecuado y en el momento del inicio de clase progresivo y seguro. Y gracias a nuestro gobierno, estos docentes cobraron, y en el mes y 2 meses de cobro pasaron a ser titulares. El municipio optó por 648 titularidades del personal docente, obrero y administrativo. Qué bueno, porque se pudo entonces solventar el problema rápidamente, digámoslo así. Y con respecto también a algo que preocupaba mucho a la gente, bueno, vimos por allí algunos reportajes también hechos en Barquisimeto, algunos estudiantes ya
de secundaria y también universitario reclamaban no haber recibido títulos o tenían esa incertidumbre de los títulos, cuándo me entregan el título, porque estaba todo paralizado. Esa problemática también se pudo resolver. ¿Quedó acaso algo pendiente por allí? ¿Algunos estudiantes que no se les fue entregado el título? ¿O todo se solventó, digamos? No, gracias a Dios el municipio Morán hizo entrega de 1.545 títulos para finalizar el año escolar 2020-2021. Ningún estudiante quedó sin su título y gracias al apoyo del gobernador Adolfo Pereira fueron otorgadas los timbres fiscales para su título de bachiller y sus notas certificadas. Qué bueno, porque eso es algo que también a veces parece insignificante, pero muchas veces el conseguir también esos timbres fiscales representa para algunas personas un problema y entonces pues por supuesto no pueden realizar el trámite como debe ser y tener su título como debe ser. Ahora, quisiera hablar o seguir hablando de ese tema de las actividades ya pedagógicas, Alberto, porque hay mucho que conversar con respecto a eso, ¿verdad? Ese evento que me comentas de Corazón Llanero que comentabas antes es muy importante y nos decías tú, bueno, no es el fuerte, por supuesto, del municipio Morán. Aquí el golpe tocuyano pues es lo que predomina y así debe ser, pero también, digamos, nuestros jóvenes deben aprender todos los géneros de nuestra música venezolana. En este caso, Corazón Llanero es tal cual música llanera o el joropo del llano venezolano. Y eso, pues aquí en el municipio de Morán, y yo que trabajo en radio, pues me he dado cuenta que es un género que gusta mucho aquí en el Tocuyo y sus alrededores. Y debe haber, por supuesto, gente, talento, que le gusta este género y que lo hace muy bien. ¿Tú tienes conocimiento de que sí, efectivamente, en nuestros muchachitos y en nuestros jóvenes hay talento para la música llanera aquí en Morán? Sí, hay bastante talento, como te dije, pues esto es una tierra bastante enriquecida pues de muchos estilos pues, de música que le gusta a los muchachos y a las muchachas, aunque no lo crean, ¿verdad? Esa música llanera, ¿verdad? Que nos hace resaltar como venezolanos. Tenemos también esos grandes docentes, excelentes docentes egresados del Pedagógico de Barquisimeto en el área musical y que nos han ayudado a descubrir esos talentos dentro de esos muchachos, ¿verdad? Muchos de ellos están ganándose, vamos a decirlo así, dinero pues por su voz. Tenemos docentes que, como te decía, pues ellos han trabajado con esa parte, como el profesor Ángel Ramos en Guarico, la profesora Marbelí Yepes aquí en el Tocuyo, ella es docente de la José Nicolás Silva Castillo, y nuestra amiga Ada Moreno, la negra del Gavilán, que también nos ha apoyado en algunos momentos para pues, trabajar pues, con estos muchachos. De verdad, pues nosotros estamos muy contentos en lo que es la parte cultural, porque estos docentes son excelentes, los docentes culturales del municipio de Morán. Y tú preguntabas algo, mira, aunque no lo creas, ya este año creció la matrícula para esos muchachos que se van a graduar este año. Mientras el año pasado fueron 1.545, este año son 1.600, casi 1.700 muchachos que egresan como bachilleres de la República Bolivariana y que gracias a nuestro gobierno nacional, pues ellos pueden obtener esos timbres fiscales que son necesarios para darle validez a estos títulos de bachiller y a sus notas certificadas. Ahora, vamos a hablar de otro tema, porque ustedes tienen que estar empapados, por supuesto, también de las problemáticas que hay con respecto a los estudiantes. ¿Qué es lo más difícil que han tenido ustedes que enfrentar, digamos, en estos tiempos de pandemia y pospandemia, cuando ya se comienzan otra vez con las clases presenciales? ¿Qué es lo más difícil que han tenido que enfrentar, por lo menos aquí en las instituciones del municipio Morán, con respecto a los estudiantes? Sabemos que muchos estudiantes también se han mostrado reacios a seguir con el estudio, bien sea por una mala formación que llevan desde casa, por falta de estímulo, por falta de recursos. Muchas veces también prefieren dedicarse a una actividad que de una vez le dé un sustento a seguir estudiando. ¿Cuál ha sido lo más difícil que ha tenido que enfrentar
ustedes como autoridades de la educación aquí en el municipio? Bueno, nos ha tocado fuerte porque tenemos 2 años de pandemia, 2 años que estuvimos fuera de las instituciones. En este momento que regresamos se nos dificultó un poco, pero gracias a la estimulación, a ese compromiso que tuvieron los docentes en incorporarse, en ya hacer el llamado a los estudiantes, se incorporaron. Estamos ahorita recuperando el deporte, como lo decía, el deporte, porque ese es uno de los fundamentos que tiene el sistema educativo, el llamado al deporte, a la cultura. Eso ha motivado a que el estudiante regrese nuevamente a clase. Claro, con un poquito de miedo por la pandemia, pero siempre se ha mantenido la protección, la bioseguridad en las instituciones educativas. Y digamos, resistencia de algunos estudiantes, sobre todo cuando ya llegan a la etapa de la adolescencia, cuando se ponen más rebeldes y están allí en 3er, 4º, 5º año y de repente pues deciden abandonar porque ya al estar o ser ya personas, digamos, más hacia la adultez, quisieran trabajar de una vez y no seguir estudiando, también por necesidad muchas veces. Pero ¿cómo ha sido, digamos, el número de deserción de estudiantes? ¿Ha crecido, ha ido disminuyendo? ¿Cómo va eso? No, gracias a Dios el municipio Morán ha disminuido. No nos hemos encontrado así esos casos en las instituciones educativas. Muy poco, pero es en el momento de que sus padres han desertado, se han ido del país, entonces quedan bajo la custodia de la abuela, de la bisabuela. Entonces se sienten como desprotegidos. Ahí es donde está la función de los defensores. Tenemos defensores en las instituciones educativas y el enlace de protección estudiantil a nivel del municipio. Y educación ha tenido una articulación con el SENA, con el profesor Alberto Pérez, y hemos llevado a las instituciones educativas charlas de motivación para los estudiantes. Qué bueno. Otra cosa que quería preguntarte, Alberto, a propósito de la cultura y de esos eventos que se hacían antes, uno de ellos era la voz magisterial. No sé si eso se ha seguido realizando a nivel nacional, y porque por supuesto primero habían eventos a nivel regional para escoger representantes del magisterio a participar en esos festivales. Aquí se ha seguido haciendo, se piensan hacer de nuevo. Sí, se ha seguido haciendo, se ha seguido trabajando, como te dije, con los docentes de cultura, pues, con la profesora Marilyn, con el profesor Steven Sánchez, con toda esta gente pues, que pues, trabaja lo que es el área cultural y que pues también son directivos de instituciones educativas. También gracias, un saludo a todos los directores y directoras, subdirectores y subdirectoras del municipio Morán. Esos también han sido batalladores, a ellos les ha tocado dar hasta clases, ¿verdad? Trabajar con los muchachos. Por esa situación pues, que tú hablabas hace rato de la deserción, pues de lo que han tenido que irse, pero que también están regresando. Ellos han estado regresando. Hemos tenido que recibir muchachos todavía hasta este momento en las instituciones educativas, porque esta gente está regresando al país. Y que bueno, tenemos un sistema de gestión escolar que es el SIGE, y que en este momento se están cargando los estudiantes, ¿verdad? En este sistema a nivel nacional, y que bueno, nos ha ayudado pues a fortalecer, a nutrir esa matrícula que en el municipio Morán. Qué bueno. Bueno, nos tenemos que despedir con ustedes. Vamos a seguir hablando de educación. Vienen otros docentes también a hablar aquí en Conversación Amena, así que les doy las gracias tanto a Alberto como a Hortensia por haber estado con nosotros. Seguramente habrán otros programas en los cuales vamos a seguir hablando de este tema, porque es muy extenso y hay muchas cosas que conversar. A ustedes los invitamos a seguir con nosotros. Vamos arriba a un corte y al regreso seguimos hablando de la educación aquí en Conversación Amena. Regresamos a esta Conversación Amena a través del canal 5 de Pronovisión. Bueno, por allí en nuestras pantallas han visto el número
al cual ustedes pueden comunicarse, enviar sus mensajes de texto porque estamos en vivo. Hoy es martes 22 de marzo del 2022. El número es 0426-158-3777. Por allí pueden enviar sus mensajes, cualquier pregunta para nuestros invitados del día de hoy. Y seguimos hablando de la educación. Ahora tenemos a dos representantes de los más pequeñitos en educación. Educación inicial, con la profesora Francis Pérez, y también educación especial con la profesora Dulce Escalona. Hace poco se celebró, o más bien se conmemoró, la semana del niño con síndrome de Down, y eso es importante también tocarlo con la profesora Dulce. Ya lo vamos a tocar ese tema porque es importante también en nuestras instituciones educativas, esos niños que necesitan precisamente de ese tratamiento especial. Pero vamos a iniciar este segmento con la profesora Francis Pérez, porque ella tiene a su cargo, digamos, los más pequeñitos en las instituciones educativas. Es algo complicado en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos económicos, digamos, que vivimos en el país, porque los más pequeñitos también se han visto muy perjudicados. Muchos padres han tenido que irse del país y dejar esos niños a cargo de abuelos, bisabuelos, incluso tíos. Y eso indudablemente no es lo más recomendable. En algunos casos habrá dado resultado, habrán hecho un seguimiento como debe ser, en otros casos no. Pero eso queremos que usted nos los cuente. Primero, bienvenidas ambas a Conversación Amena. Buenas noches. Pues es para nosotros un honor de verdad estar aquí en representación del sistema educativo del municipio Morán y formar parte de este maravilloso equipo que no solamente está integrado por los enlaces intercircuitales que nos representan, sino también por el gran equipo educativo que conformamos el sistema educativo, como lo dije anteriormente, del municipio Morán. Pues para comenzar, pues yo estoy como enlace de educación inicial del municipio Morán, a cargo de 257 instituciones de preescolar, incluyendo maternales, incluyendo cuidados diarios, hogares de cuidado diario. Pues la educación inicial atiende al niño desde su concepción hasta los 6 años de edad. En Venezuela, el subsistema de educación inicial está dividido en 2 niveles o modalidades, que son educación, la parte de maternal, de 0 a 3 años, y de 3 a 6 años, preescolar. Esto requiere pues una atención integral al niño y la niña desde su concepción, desde que nace hasta los 3 años. La parte de maternal y preescolar de 3 a 6 años, para después proseguir al nivel de educación básica, que será su primer grado. Pues, como lo mencionaba usted anteriormente, sí es bien cierto cómo nos ha afectado la situación país, ¿no? Hay muchos padres que han estado ausentes durante este tiempo difícil, estos últimos 5 años, pero cabe resaltar algo muy importante que mencionábamos, que era la parte de lo que nos afectó la pandemia. Esa parte de lo que fue declarar el país en cuarentena, porque los niños se han visto muy afectados, todos los niveles de educación. Y yo siempre particularmente le comentaba a mis vecinas que tienen niños pequeños, que el niño de 2 años, de 3 años, de 4 años, ya no estaba, así fuera a distancia, recibiendo la misma educación, porque el proceso de socialización que realiza el niño es muy importante, es la base, diría yo, porque en la casa ellos socializan con su familia, con sus hermanos, incluso a veces con vecinos, pero en el preescolar ellos hacen un proceso de socialización muy importante, porque conocen, interactúan, ¿verdad?, con muchos niños y niñas que ellos todos son diferentes. Sí. Entonces allí aprenden a compartir, aprenden a desarrollar esas potencialidades, ¿no?, que traen. Se desarrolla sobre todo lo que es la parte socioemocional, que es muy importante
para esta etapa en la educación. Aparte de ello, pues podríamos decir que el subsistema de educación inicial ha sido un baluarte en estos últimos 3 años. Si se quiere, y con todo mi gusto, pues felicito a todas las docentes de educación inicial, pues han sido de verdad unas guerreras. Han estado trabajando a distancia, pero pendiente y atendiendo la matrícula que han tenido a su cargo. Qué bueno, porque además pensaba yo mientras usted hablaba, profesora, los tiempos han cambiado, indudablemente el hombre pues sigue evolucionando, muchas veces no nos damos cuenta de eso, pero sobre todo en los últimos tiempos, en los niños es cuando uno nota esa evolución. ¿Por qué? Porque antes las instituciones, por ejemplo, que llaman maternales, que son los más pequeñitos, no eran tan numerosas como lo son ahora. Y es que los niños también, bueno, por lo menos en mi época, un niño de 3 o 4 años que llegaba a un preescolar, eso era algo sobresaliente. Los niños por lo general llegaban al preescolar de 5 a 6 años, pero nunca un niño de 4 y mucho menos de 3 años. Pero es que el niño ha evolucionado notablemente. Hemos visto niños de 3 años que hablan con una fluidez increíble, o de 2 años, y eso, por supuesto, el sistema educativo tiene que adaptarse también a eso. Y lo que usted decía también es muy importante, porque el niño no es lo mismo educarlo en la casa, donde efectivamente va a compartir con su familia, incluso con hermanitos que por lo general son mayores. No es lo mismo ese compartir que compartir con un grupo de niños de su misma edad, y eso indudablemente marca al niño. Esa educación al principio, yo tengo mis recuerdos de cuando estuve en preescolar claramente, y eso queda marcado en la memoria de cada ser humano. Por eso es tan importante. En ese proceso evolutivo, ¿cómo ha notado usted? Efectivamente, estoy equivocado, tengo razón en que el niño indudablemente de hoy, del siglo XXI, pues requiere, digamos, que el sistema vaya cambiando y adecuándose a esa digamos, actividad sobresaliente de cada niño, a cada vez pareciera que con menos edad, a más corta edad. Pues sí, tal como usted lo dice, pues cada día los niños nos exigen más, o sea, exigen mayor atención, mayor preparación como docentes, ¿verdad? Y mayor desarrollo, ¿no? Pues usted bien sabe que el sistema educativo en la parte de inicial, pues tiene una trayectoria, ¿no? De que cuando comenzó, desde los años 1878, que fue en Caracas donde se fundaron, eran asilos, y más que todo lo atendía la iglesia. Y en la parte de donde es la iglesia, pues no le daban una educación impartida como tal, sino más que todo los albergaban para cuidarlos, para protegerlos, ¿verdad? Luego, en años posteriores, surgieron otro tipo de hogares de cuidado diario, guarderías, pero fue hasta 1940 cuando se oficializó legalmente en Venezuela el preescolar como parte y rama fundamental de la educación inicial. Yeah. Ciertamente, pues aquí en el Tocuyo es muy importante mencionar que el primer preescolar fue fundado en el año 1974, si no me equivoco, y el lugar todavía permanece, que Qué bueno. Hoy en día es llamado el Jardín de Infancia Emilia Rosa Rodríguez. Qué bueno, o sea que tenemos historia, digamos, activa, digamos, allí. La institución todavía permanece y ojalá pues siga permaneciendo por mucho tiempo, porque significa el inicio del preescolar aquí prácticamente en el municipio Morán. Bueno, quiero conversar también con la profesora Dulce, porque el tema de la educación especial también es un tema que debe tratarse con, digamos, ese desarrollo que también ha tenido la educación a este respecto, porque la educación especial en muchas instituciones no existía a nivel nacional. Eso fue creciendo paulatinamente, gracias a Dios, porque
tenemos esa necesidad y yo creo que a nivel mundial siempre hace falta esa institución o esa parte de la educación que se encargue de los niños especiales, porque en otros tiempos quizás la familia de un niño especial prefería tenerlos en casa que enviarlos a una escuela, precisamente por eso, porque no había el docente encargado de hacer ese trato especial o esa educación a ese niño especial. ¿Cómo está, digamos, en el municipio Morán esa educación especial, esos docentes? ¿Tenemos la suficiente cantidad de docentes? ¿Cómo está esa parte educacional en nuestro municipio? Bien, ante todo, buenas noches. Muy agradecida por su invitación. De verdad, en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Educación y de la modalidad de educación especial, que así se llama ahora, ¿verdad?, ha tenido varios cambios, ha sido transformada. Primero se decía educación especial, ahora es modalidad y es una variante del sistema educativo venezolano. Bien, la pregunta que usted hace es muy importante, ¿verdad?, porque estamos atravesando una crisis país a través de pandemia, ¿verdad? Y bueno, ha sido un proceso lento para la inclusión del personal docente y de los niños, que son los estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos, como decía usted, que ellos son niños de mucho y mayor cuidado y atención, ¿verdad? Y los padres son muy celosos, muy respetuosos con estos niños, de llevarlos en estos momentos que tienen demasiado temor, miedo por esta crisis de pandemia que tenemos. Y entonces allí, pues en nuestras instituciones tenemos un personal eficiente, ¿verdad? Un 100% dado, luchador, creativo, con muchos métodos y estrategias para trabajar con estos niños en estas instituciones educativas especiales. Bueno, vamos a seguir tocando el tema porque es bastante amplio también lo de la educación especial, pero nosotros tenemos que irnos a un corte, así que ya venimos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través del canal 5 de Pronovisión. Nosotros hoy hablando de la educación y hablábamos con la profesora Dulce Escalona acerca de la educación especial, y fuera de cámaras comentábamos qué importante es tener en cada institución un especialista en la educación especial. Y yo le preguntaba a ella, y ella les va a responder a todos ustedes ahora, ¿qué puede presentar el niño para que se considere un niño que necesita ser atendido por una profesional de la educación especial? ¿Cuáles son esos padecimientos? Sabemos del síndrome de Down, pero también hay otras enfermedades que quizás no son detectables a simple vista. Cuéntenos un poco de eso, profesora Dulce. Bien. Informando que tenemos en el municipio de Morán varias parroquias, que son 8, y precisamente en la parroquia Bolívar tenemos institutos de educación especial. Estos institutos de educación especial, ¿verdad?, es donde capta, ¿verdad?, y inscribe a niños con condiciones especiales. Estas condiciones especiales son factores culturales, económicos, sociales y genéticos. ¿Qué ocurre? Estos vienen informados a través de un informe médico que ha sido atendido por un psiquiatra o un neurólogo, ¿verdad?, quien indica estas condiciones de salud que presenta, ¿verdad?, y hacia qué institución debe ser. ¿Por qué institución educativa especial? Allí tenemos los niños, niñas, jóvenes, ¿verdad?, con retardo mental. Este retardo mental está caracterizado por 4: el leve, el lento, ¿verdad?, y el profundo. El profundo son aquellos niños, niñas y adolescentes que no pueden atenderse por sí solos y requiere de un personal especializado, como es el docente especialista, que está en el área de retardo mental o dificultad del aprendizaje, que son los que tienen las estrategias, los recursos, los métodos, la planificación para atender a estas condiciones.
Allí también nace la característica de autismo, que la vamos a estudiar y a trabajar dentro de una semana, que también se avecina la fecha de la celebración de la característica autista. Ayer, 21 de marzo, ¿verdad?, fue celebrado los síndromes Down, que presentan una característica. Pero estos jóvenes, estos niños y jóvenes son independientes. ¿Por qué? Porque reciben una intervención temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que desde 0 a 3 años, de 3 a 6 años, han sido atendidos en estos institutos en maternal y en preescolar, porque son las áreas que se atienden allí, ¿verdad? Luego van a una primaria, que es primer grado, segundo grado y tercer grado, que se le trabaja proyecto de vida. Estos proyectos de vida se le enseñan a caminar, a leer. No van a leer con esa precisión, pero sí van a conocer pautas, ¿verdad?, que les sirven a ellos para independizarse. También tenemos las UPE, que son unidades psicoeducativas que están integradas en los estudios de primaria, y ellos van a atender a niños con problemas en la lectura, la escritura y resolución de problemas. Esto generalmente se observa en los niveles en el nivel primaria, en cuarto, quinto y sexto grado. ¿Cómo hace para detectarlo? A través de una evaluación psicopedagógica que le hace este especialista llamado dificultades en el aprendizaje, ¿verdad?, para trabajar. Él los atiende, los observa, entrevista a los padres y representantes, ¿verdad? Y de allí pues le da una planificación acorde a esas necesidades y potencialidades que tenga, ¿verdad?, para trabajar articuladamente con el docente de aula regular, ¿verdad? Si presenta, que eso no lo podemos diagnosticar nosotros, sino un psiquiatra o un neurólogo presenta una característica de autismo, eso es bajo un informe médico, que nosotros hacemos una integración escolar, ¿verdad?, para llevarlo a estudiar en los institutos de educación especial, que es lo que tenemos aquí en la parroquia Bolívar. Tenemos 4 institutos de educación especial, tenemos 6 UPEs aquí en el municipio, tenemos la iniciación de un taller educativo laboral. Y tenemos 23 servicios de aulas integradas que están adscritas también a las instituciones primarias. Es un especialista en dificultad del aprendizaje que atiende estas matrículas. Son matrículas mayormente flotantes. ¿Por qué? Porque son matrículas extraídas, ¿verdad?, de las aulas regulares. Ya. Con estas necesidades nosotros pues las llamamos en la lectura, la escritura y la matemática. ¿De cuántos docentes estamos hablando aproximadamente, profesora Dulce, que imparten, digamos, esta educación especial o que están, digamos, capacitados para hacerlo? Tenemos el servicio de aula integrada, tenemos las UPE y tenemos los institutos de educación especial, taller educativo laboral. Contamos con 181 personal adscrito a estas instituciones y planteles. Tenemos el CDI también, que se llama Centro de Desarrollo Infantil, quien atiende, ¿verdad?, en atención e intervención temprana a los niños de 0 años a 6 años. Entonces, entre todos ellos pues se arroja 181. Y entre la matrícula que tenemos en el municipio con estas características son 171 estudiantes que tenemos de 0 a 15 años. Ya. Bueno, y como usted lo decía, profesora Dulce, es bueno que el padre o los padres, la familia del niño, se dé cuenta a temprana edad del padecimiento de su hijo, que lo acepte y que de una vez busque la ayuda necesaria, tanto médica como docente, si es que el niño ya está en una institución educativa. Y entonces es ahí donde entra también la profesora Francis, ¿verdad? Porque ella, siendo docente de educación inicial, pues también tiene que estar pendiente de ello. A veces el padre no se da cuenta y se da cuenta el docente cuando ya lo tiene en el aula. Y también la profesora, digamos, o los profesores o las maestras de educación inicial son las que tienen que informarle a los padres: tu hijo tiene una condición especial y necesita atención médica y una atención especial también en lo que se refiere a la educación. Cuéntanos un poco de eso también, o cuéntenos, profesora Francis, perdón.
Bueno, si bien cierto, como lo dices, nosotros pues desde que comienza el año escolar hacemos una caracterización, ¿no? Para que esa caracterización nos arroja un diagnóstico para nosotros poder ver en cada uno de ellos con bastante detenimiento, ¿no? Sus actitudes, porque dentro de las 5 horas que desarrollamos con ellos, dentro del horario normal establecido, pues 5 horas con nosotros casi que nos dicen mamá, porque de hecho la palabra maestra que implementan ellos en el nivel de preescolar, ya no dicen maestra, sino nos dicen mae, que es un diminutivo, pero ya ese mae es como, viene como de sus entrañas, casi como decir mamá o ma. Entonces, nosotros allí lo que hacemos es observar en esos 3 primeros meses, ¿verdad? Ese primer trimestre, observar bien a los niños y si alguno presenta alguna atención dispersa, como lo comentábamos anteriormente, pues nosotros captamos y tratamos de comunicarnos directamente con su mamá, con su representante, para hacerle saber. Pero cabe resaltar algo, señor Franklin, no es fácil. No, de No es ninguna fácil, manera debe serlo. porque hay mamás que les cuesta aceptar, porque dicen que, o sea, ellas hacen su labor en su casa, sus labores diarias a veces les impiden darse cuenta de que el niño está haciendo algo que en la escuela es más fácil que el docente se dé cuenta, Sí, quizá por tantos quehaceres que tenemos en casa como mamá. Y bueno, sí, nosotros nos ha tocado, en mi caso me tocó atender durante mis años en aula, me ha tocado atender niños que han presentado conductas, ¿verdad? Que son no operativas, pues conductas que son anormales en cuanto al resto del grupo, al resto de sus pares. Nosotros hemos abordado, en el caso de, como lo decía la profesora Dulce, allí al lado de la dirección municipal se encuentra el CDI número 15, que es Atención Bienestar Estudiantil, se llamaba, ¿no? Y había una psicóloga que ahorita actualmente también está la profesora Yulmari Martínez, y ellos son como orientadores, ¿no? Nos ayudan bastante en esa parte. Yo canalicé todo con sus padres, en casos particulares, con los niños que atendí, y eran llevados hasta allá. Habían días donde a mí me tocaba pasar una mañana trabajando con el niño delante de la psicóloga y con sus padres allí. Yeah. Pero es muy importante esto, señor Franklin, porque la atención integral que se da en el nivel de educación inicial es el nivel que va a detectar todo esto para poder abordar, canalizar cualquier necesidad que presente para poderlo llevar al nivel de educación primaria ya con un tratamiento específico. Un tratamiento que lo va a diagnosticar, como bien lo dijo la profesora Dulce, pues un neurólogo. No somos los docentes, no estamos capacitados los docentes para realizar un informe médico, jamás, sino un neurólogo. Pero sí nosotros podemos hacer nuestros registros diarios, donde nos arrojan las actitudes, el comportamiento, porque allí nosotros no solamente observamos las actitudes y el comportamiento, sino el área cognitiva, la parte socioemocional, porque nosotros brindamos una atención integral al niño. Entonces allí aprenden y desarrollan mucho la convivencia, la sana convivencia. El hogar, siempre lo he dicho, el hogar es para formar valores. En el hogar se forman los valores y en la escuela, como lo decía aquel señor Pepe Mujica, ¿no? En el hogar se forman valores y en la escuela se aprende matemática, lenguaje y las demás materias, ¿sí? Así es. Entonces, bueno, nosotros queremos resaltar pues que le damos gracias pues por este espacio que nos permitió, y en próximas oportunidades pues temas que sean de bastante interés, pues pueden ser tocados por nosotras. Estamos a la orden, de verdad, y a disposición de lo que se requiera, todo siempre pensando en el fortalecimiento del sistema educativo para el bienestar de nuestros niños y niñas y estudiantes. Bueno, a ustedes, nosotros les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros en el Canal 5 de Pronovisión en Conversación Amena, al profesor Alberto,
a Hortensia, que también estuvo por allí, a la profesora Dulce, a la profesora Nancy, porque la educación de un país siempre va a ser lo que va a permitir a nuestra sociedad el buen desenvolvimiento en el futuro. Siempre el futuro de cada país se está forjando todos los días en los centros educativos, así que el futuro de este y de cualquier nación depende precisamente del buen funcionamiento de la educación, y nosotros tenemos grandes profesionales en ello. En cada una de las áreas tenemos grandes profesionales que aún en la situación en que vivimos siguen allí de pie y digamos ejerciendo esa profesión que es más de vocación que de otra cosa. Y afortunadamente aquí tenemos muchos maestros y maestras de vocación. Así que gracias a ustedes por habernos acompañado, a ustedes amigos, gracias por habernos permitido acompañarles allí donde quiera que se encuentren. En nombre de nuestro equipo técnico, Cruz Montserrat, Juan Juárez y de quien les habló, Franklin Mendoza, los invitamos para el próximo jueves, Dios mediante, estaremos de nuevo en otra conversación amena. Que tengan una feliz noche y que Dios ilumine el camino por donde transiten. Chao.